Bueno, pues buenas tardes a todos. Iniciamos una actividad más de lo que es habitual en el Ateneo, que es la presentación de un libro. En esta ocasión, una presentación un pelín peculiar, porque no es una novela, no es un ensayo, el autor no es novelista, el libro está en una editorial rara, es decir, una editorial de juristas, en fin, y el tema está alejado de muchas de las cuestiones aparentemente de la actualidad. Porque más allá del ruido y más allá de muchos de los debates, la vida sigue. Y resulta que en España nacen, pues todos los años, unos cuantos miles de niños. Y resulta que en España hay, desde que se legalizó el aborto, desde que dejó de ser no la despenalización, sino desde que se convirtió en un derecho en el año 2010, hay, al parecer, en torno a 90.000 abortos anuales, lo cual es una cifra elevadísima, es decir, que son unos cuantos ciento y pico diarios. De esos abortos, hay muchos que son abortos naturales y hay abortos provocados, porque a todas las personas embarazadas se les hace un test, se les hace un estudio prenatal, y ahí puede pasar varias cosas. Puede pasar que el estudio prenatal sea positivo, en el sentido de que todo va bien. Puede pasar también que el estudio sea negativo, es decir, que el niño tenga alguna deformación. Y resulta que la ley del aborto permite el aborto legal en determinadas circunstancias, y una de esas circunstancias es, pues hay un problema de plazos, no vamos a entrar en ello, pero una de las circunstancias es que el niño venga con graves deformaciones. E incluso hay una situación que es sin plazo de ningún tipo, en el cual el niño venga con una situación incompatible con la vida o con una enfermedad que sea realmente muy grave o absolutamente incurable. Y si eso se le dice a la familia, en concreto a la madre, según la jurisprudencia, no al padre, es decir, la madre, la que decide es la madre, pues esta señora hoy tiene la posibilidad de elegir, tiene la posibilidad de optar. Hay estudios estadísticos en virtud de los cuales se sabe, sin sacar consecuencias científicas, sino meramente estadísticas, se sabe que en la mayoría de los casos la opción sería el aborto. Pero hay otros en que no, y todas las decisiones son absolutamente respetables. Pero sucede que hay falsos negativos. Es decir, que el diagnóstico es que todo está muy bien, la persona en cuestión sigue con el embarazo y cuando nace el niño nace con taras realmente graves, muy graves. En los países como el nuestro, en el cual el aborto existe, hay una cuestión. Esa persona, por las razones que sean, en las que no vamos a entrar ahora mismo, no ha tenido la posibilidad de elegir conforme a su conciencia, a sus creencias, de elegir si seguía con el embarazo o, por el contrario, decidía en su momento abortar. No sabemos estadísticamente cuántos de esos casos existen, ni sabemos tampoco cuántos falsos negativos de esas características existen. Pero lo que sí sabemos es que eso se da, que esa situación se da, que hay niños que nacen con gravísimas taras y que los padres no han tenido la opción y la posibilidad de tomar una decisión. Y entonces se plantea la cuestión de cuestiones jurídicas, pero sobre todo cuestiones éticas, morales,
y económicas, porque ese niño, mantenerlo, cuesta mucho más que mantener a un niño sano y en condiciones. Y ahí se plantea el problema de ese debate. ¿Puede ser injusto nacer? ¿Es un daño nacer? ¿Y un daño para quién? Y ahí es donde aparecen los problemas de los que trata este libro, los problemas jurídicos. Si eso supone o está en la base de la posibilidad de una acción de responsabilidad y si alguien debe responder en ese caso. Y si esa respuesta plantea problemas de muy graves consecuencias y muy grandes. Para empezar, ¿qué hay que entender por daño? ¿Cómo se cuantifica ese daño? ¿Cuál es la causalidad? ¿A quién se le produce la imputación del daño? Adelanto ya una cosa para que nadie se llame a engaño. Si es en la medicina pública, que es donde nace el 90% de los niños, el médico no va a tener ningún perjuicio, porque está cubierto por el sistema público de responsabilidad en el que, salvo que haya un delito, y no lo hay, ni el médico ni el policía que causa un daño responde el sistema. En este caso, el sistema responderá a la comunidad autónoma, puesto que la sanidad es competencia de la comunidad autónoma. Cuestión distinta es si el niño nace en un hospital privado y en el ámbito de la medicina privada. Pues bien, de estas cuestiones trata este libro. Preguntarse si hay un derecho a una indemnización, preguntarse quién es el que puede pedir esa indemnización, si los padres, si el propio hijo, si el tutor, en la hipótesis de que no exista el padre, si cuando llega a la mayoría de edad y han desaparecido los padres, ¿qué hay que entender por daño? Va de suyo que hay un daño moral, pero también hay un daño económico. ¿Cómo se cuantifica ese daño económico? ¿Quién es el responsable? Bueno, pues de todas estas cosas es de lo que trata este libro. Un libro que tiene sus páginas, 400 y pico páginas, y por tanto es una reflexión pausada, una reflexión que no es una reflexión sobre eso que la gente piensa que el derecho es una cosa de los juristas, que es de la vida. Porque aquí hay cuestiones de todo tipo. He dicho antes que cuestiones económicas, pero también cuestiones morales, pero también cuestiones éticas, pero también cuestiones de contexto social, pero también cuestiones de existencia o no de servicios públicos que acojan estas realidades. Es decir, habla de la realidad social, de las cuestiones de la vida, porque la vida no es solo la primera página de los periódicos, la polarización, el que tú me dices, es decir, lo que estamos viviendo día a día. La vida también es esto y muchas otras cuestiones en las que se plantean todas estas cuestiones. Pues bien, este libro analiza todo eso y lo analiza con tranquilidad y lo analiza con pausa y lo analiza sin prisas. ¿Por qué? Porque parte de un presupuesto general, que esta cuestión es una derivación del sistema público de responsabilidad que tenemos en España, en el que obviamente no voy a entrar, parte de que en algún momento de todo este diagnóstico ha habido algo que no ha funcionado, con independencia de que no sea, comillas, culpa de nadie. Es decir, que no haya habido una violación de la lex artis, que el ginecólogo haya actuado mal. No, algo no ha funcionado. Ese algo puede ser efectivamente una infracción de la lex artis, pero también puede ser con mucha frecuencia que el sistema no ha funcionado porque se ha retrasado, porque se ha ido la luz, porque llegó tarde, porque el aparato no funcionó, por razones que no son imputables exactamente a nadie, pero algún tipo de, comillas, anónima culpabilidad hay. Por eso algunos criticamos una sentencia del Tribunal Constitucional
del año 2018 en el que decía que nuestro sistema de responsabilidad era necesariamente un sistema de responsabilidad objetiva. Nosotros, el doctorando, o sea, y yo mismo, que he prologado el libro, creemos que no, que algún tipo de culpabilidad hay, aunque esa culpabilidad no sea imputable a nadie. Ese es el libro. No voy a entrar en más detalles, pero sí en otra cuestión, porque este libro trae causa de una tesis. Y la gente se preguntará, ¿y qué es eso de una tesis? Pues la tesis es algo que no es muy conocido, pero que es la tarea, una de las tareas esenciales de la universidad. Una tesis no es un ensayo, no es una ocurrencia, no es un estudio a vuela pluma, es un trabajo exhaustivo en el que se parte de una hipótesis o de una realidad, se recopila información, en este caso de Estados Unidos y de Francia, dos países fundamentales en este ámbito, se recopila toda la jurisprudencia, se recopila todo lo que los autores han dicho, escrito o pensado, se analiza, se identifican los problemas, se propone o se argumenta una solución, como lo que enfrentaba en Salamanca a dominicos y a otros órdenes religiosas sobre tesis teológicas o sobre tesis. Y al final hay una propuesta, es decir, una tesis. Una tesis es eso, es una propuesta. Por tanto, luego eso hay que escribirlo y finalmente hay que defenderlo en público delante de un tribunal que en esta ocasión estaba integrado por dos catedráticos de Derecho Constitucional, uno de ellos presidente ahora de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y el otro un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona, y la letrada o la presidenta del Consejo General de la Abogacía, o sea, mundo académico, mundo del foro, mundo de la abogacía. Y finalmente, esa tesis, si es buena, se publica. Y si alguien mira esta publicación, verá algo que los no juristas no tienen por qué saberlo, pero los juristas sí. Verá que solamente está el título, el autor, bueno, el prologuista, que soy yo también, y la editorial. Es decir, nadie ha cofinanciado este libro. Que lo más frecuente es que por detrás haya con la cofinanciación del departamento tal o la caja tal o el gobierno tal. ¿Y por qué? Pues porque la editorial ha entendido que era un libro importante y que tocaba una cuestión importante. Es una tarea muy poco conocida del mundo universitario, muy poco frecuente. Esta es, lo estaba contando esta tarde, me parece que la 10ª tesis que se lee en la Facultad de Derecho, desde la primera que se leyó hace 30 años, en enero de 1992, la tesis de Juan Manuel Alegre, que desgraciadamente, en fin, está enfermo desde hace 2 años y le recordamos con afecto todos los que le hemos conocido. La 10ª o 11ª tesis de Derecho Administrativo que se ha producido en este ámbito. Y de todas esas tesis, pues casi todos los que se han dedicado a ello, pues al final han sido profesores, porque es la única carrera para la cual se exige ser doctor. Todas las demás no. Por consiguiente, el que se mete en esta tarea lo hace por vocación, lo hace por gusto, lo hace por satisfacción. Las 2 tesis que yo he dirigido que han sido de personas ajenas al mundo estrictamente académico son la última, la de Vicente, y la de una persona que muchos o algunos de los presentes conocerán, la del fallecido Pablo Acero, que fue secretario general de la Autoridad Portuaria y que escribió una magnífica tesis sobre los puertos. Es decir, la tesis, como digo, es algo pues muy importante, pero que en España tiene poco reconocimiento, porque no vale para nada, más que para ese mundo académico. Y habría que potenciarlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se beneficiaría. Se beneficia el doctorando, se beneficia la universidad y se beneficia la sociedad, en la medida en que la amplitud de miras con la que se abordan los temas de fondos se proyectará de una u otra manera en la actividad profesional del doctorado. Voy a contar una anécdota que en España nos sorprendería
Hay países donde ser doctor tiene tal prestigio social, no académico, social, que el título de doctor se mete en el DNI y también en el pasaporte. De manera que cuando a alguien le cogen con un plagio o que la tesis no tiene o no ha tenido algo, un plagio fundamentalmente, quitarle el título es de alguna manera despojarle de su personalidad porque se le quita del DNI. Porque se le quita del DNI. Yo no creo que lleguemos a tanto, pero sí que importa destacar el valor de todo esto. Y la tercera característica, con esto termino, es que normalmente las tesis empiezan en personas que terminan la carrera, hacen un máster y después se meten en la aventura de hacer una tesis. Es poco frecuente que una persona que tiene su vida profesional hecha, que no tiene 25 años y que tiene familia y que tiene hijos y que tiene necesidades, como todo el mundo, de ocio, robe tiempo al ocio, a la familia, a otras actividades para hacer un libro que interesará a algunas personas, pero que es, como digo, importante. Quiero decir, y con esto termino, que así también se hace país, no solo con grandes titulares. Así que enhorabuena, Vicente, yo creo que has hecho un excelente trabajo y creo que no es para que los no juristas se lo lean, no te voy a decir porque no es fácil leer este libro, pero simplemente para que sepan de su existencia y de que esto es lo que se hace lentamente, mes a mes, año a año, en ese lugar lejano que es la universidad, que no es un sitio solo donde se dan clases todos los días. Nada más. Bien, pues buenas tardes. Ahora me corresponde intervenir a mí. Yo quiero empezar agradeciendo al autor la deferencia que ha tenido conmigo porque me permite estar aquí en la tarde de hoy compartiendo la mesa además con un maestro de administrativistas como es el profesor Martín Rebollo, una persona en Cantabria suficientemente conocida, pero ahora que yo estoy fuera de Cantabria he podido comprobar también cuál es el prestigio del profesor Martín Rebollo en el conjunto de la academia y también de los jueces administrativistas de este país. Yo voy a hacer una intervención que va a ser un tanto diferente a la que ha hecho Luis, evidentemente porque tampoco sería bueno que nos repitiéramos, y voy a ir por dos aspectos que a mi juicio son relevantes a la hora de la presentación de un libro. Primero, una presentación del autor del libro y, en segundo lugar, un análisis, al menos sintético, del contenido del propio libro, para que se sepa efectivamente qué es lo que trata este libro y cuál es el valor que, como muy bien ha dicho el profesor Martín Rebollo, tiene este libro. Yo a Vicente Mediavilla lo conozco creo que hace muchos años. Dice el profesor Martín Rebollo que no tiene 25, como si lo pareciera, o sea, afortunadamente para él. Y yo tengo que contar también una anécdota, pero no de la universidad, sino de la vida personal de Vicente. Y es en el momento en que yo me enteré que Vicente empezaba a hacer lo que entonces se llamaba correr, footing, y ahora se llama running, en fin, y se irá llamando distintas cosas, pero que consiste siempre en lo mismo. Y un buen día, y Vicente lo recordará, que alguna vez lo hemos comentado, vi en el periódico, en el diario Montañés, que mi amigo Vicente Mediavilla había corrido los 100 kilómetros. Y a mí aquello me dejó absolutamente impactado. Me dejó impactado porque yo creí que lo que se dedicaba era a ese trote escasamente elegante que algunos realizábamos allá por la madrugada. Pero Vicente empezó corriendo y terminó corriendo los 100 kilómetros. Ese detalle creo que es significativo de la personalidad de Vicente Mediavilla. Vicente Mediavilla es un corredor de fondo y es un corredor de fondo que ha sabido
qué es lo que quería hacer en la vida y, lo más importante, ha sido capaz de conseguir. Y esto creo que eso es tremendamente importante. Y no solo una cosa, porque Vicente ha sido capaz de hacer varias cosas y hay que reconocer que, al menos en mi opinión, también hay que decirlo, que no es del todo imparcial, las ha hecho bien. La política es una profesión o una actividad muy digna si se ejerce, como la ejerció, a mi juicio, Vicente, con dignidad. Pero Vicente creo que tenía muy claro, o no lo tenía tan claro, pero terminó por tenerlo, que lo que quería realmente, y eso a mí me une estrechamente a él, lo que quería ser era miembro de la carrera judicial. Eso hace que hoy yo tenga que hablar de Vicente como de mi compañero de la carrera judicial, cosa que a mí me causa una enorme satisfacción. Porque eso era, al final, lo que yo creo que tú querías, en lo que tú te ibas a explayar personal y académica e intelectualmente. Pero al mismo tiempo, y ese es el mérito, como bien decía Luis, no se ha quedado exclusivamente en esa cuestión, sino que no ha abandonado el conocimiento, la teoría, que también es sumamente importante. Yo les diré simple y llanamente que en este momento ya no me encuentro en el Tribunal Supremo, pero he tenido la fortuna de tener en el Tribunal Supremo, en su gabinete técnico, donde sigue trabajando como letrado coordinador, a Vicente Mediavilla, y tengo que decir, para que en Santander se sepa, y que decirlo públicamente, que es una persona tremendamente valorada por los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, donde su trabajo se considera un trabajo de una altísima calidad y de rigor jurídico. Por tanto, ese trabajo ahí está realizado. Y ahora vamos con la segunda parte. La segunda parte es la del libro. La del libro también merece los elogios. Claro, cuando a uno le mandan o le encargan presentar un libro, lo primero que piensa es: ahora me tengo que leer el libro. Y en ocasiones esto es complicado, sobre todo cuando se trata de un libro de este nivel y de esta profundidad. Vicente y yo somos dos personas que hemos coincidido en varias ocasiones precisamente en los temas relativos a la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial nos ha gustado, hemos coincidido, sobre todo recuerdo en la época del COVID, cuando se planteaban todos los problemas acerca de qué iba a ocurrir en la etapa post-COVID, con quién iba a asumir las responsabilidades tanto de tipo sanitario como de tipo económico, de tipo social, que se estaban produciendo. Y en ese momento Vicente Mediavilla prefirió, dentro de las distintas posibilidades de los conflictos jurídicos que a buen seguro iban a plantearse, dedicar especial atención a la responsabilidad sanitaria, lo cual evidentemente se va a plasmar este libro. Porque este libro, a mi juicio, es un libro que ocupa tres escalones diferentes. El primer escalón es la responsabilidad patrimonial con carácter general, la institución de la responsabilidad patrimonial, uno de los pilares básicos, a mi juicio, de un Estado moderno, que la administración sea, o los poderes públicos sean responsables de los daños que pueden generar con su actuación administrativa a los ciudadanos. El profesor Martín Rebollo lo ha puesto así de relieve en alguno de sus trabajos. Después hace una aproximación a la responsabilidad patrimonial sanitaria y, por fin, afronta los dos acciones que van a ser el objeto de su comentario, una aceptada jurisprudencialmente y otra que todavía cuenta con ciertas reticencias por parte de nuestra jurisprudencia. El nacimiento injusto, al que se refería el profesor Martín Rebollo, y la vida injusta, en aquellos supuestos en que efectivamente el nacimiento se ha producido y las circunstancias de la vida suponen más un padecimiento que un disfrute de la misma. Hay dos cosas que a mí me interesa destacar dentro de este libro, porque me atañen directamente. Me atañen directamente porque yo he estado componiendo el tribunal que ha dictado esas sentencias. Vicente analiza creo que muy acertadamente la necesaria conexión de la
posibilidad de ejercicio de estas acciones con la existencia en nuestro ordenamiento jurídico de un régimen respecto de la interrupción voluntaria del embarazo que no sea excesivamente limitativo. Saben ustedes perfectamente que en el año 2023 el Tribunal Constitucional dictó la sentencia que por fin, y lo digo no sin cierta crítica, que por fin ponía fin a las dudas de constitucionalidad sobre una ley ni más ni menos que de 2010, 13 años para decidir. Tengo que decirles a ustedes, porque esta noticia sí que está calentita, que Vicente Mediavilla no puede hacer referencia aquí a la nueva sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 1/2023, porque esa sentencia se ha aprobado exactamente hace 2 días. Todavía no ha sido objeto de publicación. Para tu tranquilidad, Vicente, no modifica en nada el análisis que muy certeramente efectúas de esta cuestión. Hay otro tema que toca Vicente que creo que es fundamental, y lo decía el profesor Martín Rebollo. Alguna culpa hay, pero a veces tampoco hay culpas, o al menos jugamos con la teoría americana de la culpa anónima. ¿Quién es el culpable? Pues no lo sabemos. A lo mejor, efectivamente, al final el culpable es el propio sistema, que no funciona adecuadamente. Pero también es cierto que hay una cuestión que influye tremendamente en el ejercicio de estas acciones, que es el progreso de los conocimientos científicos. Y los que se dedican al mundo del derecho administrativo y al mundo de la responsabilidad patrimonial saben que efectivamente el estado de los conocimientos de la ciencia y de la técnica es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de la exigencia de responsabilidad de los profesionales sanitarios o del sistema sanitario en su conjunto. No se puede pedir más allá de lo que en ese momento la ciencia conoce o deja de conocer. Esa cláusula que todos nosotros conocemos como la cláusula de los riesgos del progreso también es analizada por Vicente Mediavilla. Y hay otro aspecto que también me gusta mucho porque es un aspecto que todavía creo que tiene que generar mucha batalla, y aprovecho que aquí hay médicos presentes para plantear el problema de la objeción de conciencia de los médicos, un tema que sigue estando candente en el debate esencialmente con los nuevos sistemas de registros públicos que se intensifican precisamente con la ley del año 2023, por cuanto obliga a esa creación de los registros en las comunidades autónomas. Pero fuera de todo eso, hay una cosa que delata en qué trabaja en este momento el autor, y es en el Tribunal Supremo. Y curiosamente, y aquí tengo anotado, esto para los que sean abogados tomen nota de la página, porque les puede ser muy útil. En la página 440 hace referencia a cuáles son las cuestiones que en relación a toda la tesis de su libro podrían ser resueltas por el Supremo, porque podrían contar con el denominado interés casacional objetivo, que es el único supuesto en el que el Tribunal Supremo lo va a hacer. Desde luego, que nadie se queje, porque pistas das sobrada y aquilatadamente. Y luego, y para no cansar excesivamente su atención, me parece muy interesante que este libro termine con unas conclusiones que permite una lectura rápida de cuáles son las tesis generales, pero mucho más importante, a mi juicio, es que se atreve a hacer propuestas. No solo estudia la realidad, sino que de la realidad es capaz de obtener o de plantear para el debate determinadas propuestas, muchas de ellas muy interesantes, apartando algunas propuestas que piensan que todos los problemas en el ámbito del derecho se solucionan mediante la máquina legislativa. Vicente Mediavilla sostiene que nuestro propio sistema de responsabilidad patrimonial es suficiente para hacer frente a este problema. ¿Cuál es la característica esencial de este problema? 2. Una, que efectivamente entran en juego consideraciones que afectan muy, en el fondo, esencialmente a la persona de la mujer, cuestiones de naturaleza ética, religiosa,
y, por supuesto, como no, también económica. Y, en segundo lugar, lo que es sorprendente es el tratamiento que a las cuestiones médicas dedica Vicente. Yo, sinceramente, no sé quién te lo ha explicado. Alguien que ha tenido que tener mucha paciencia, imagino, porque si no... A mí, cuando yo llegué aquí a esta ciudad como magistrado de trabajo, lo primero que me dijeron es: tú, como vas a ver muchas invalideces, lo único que no debes hacer en tu vida es intentar saber medicina. Yo les hice caso y así sigo, siendo un absoluto ignorante en esos temas. Pues bien, Vicente Mediavilla asombra con el conocimiento de los distintos supuestos que pueden generar precisamente el supuesto de responsabilidad patrimonial de la vida injusta. Estamos, por ello, ante un libro, y con esto cierro, que se pone en directa relación con la propia personalidad del autor. Estamos ante un libro serio, ante un libro responsable, ante un libro muy trabajado y ante un libro riguroso. Las mismas características que, a mi juicio, adornan a un magnífico magistrado que en este momento presta sus servicios en el Tribunal Supremo de España. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Os voy a tutear porque en esta sala no hay más que amigos, amigas y amigos y familiares. Mis primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento, de justo agradecimiento. Agradecimiento en primer lugar al Ateneo, a esta institución cultural ya más que centenaria, que presta un notable apoyo a la cultura en nuestra comunidad autónoma y en Santander específicamente, por todas las facilidades que ha prestado para la presentación de este libro. Agradecimiento en segundo lugar, como no, a la editorial Aranzadi, por las facilidades en todo momento que me ha dirigido a la hora de editar y publicar este libro. Y voy, no como Paco Umbral, a hablar del libro, porque yo creo que César y Luis Martín Rebollo pues la han diseccionado bastante. Y en 15 minutos, no más allá, para no cansaros, pues voy a decir voy a incidir sobre 4 o 5 cuestiones que me parecen importantes. La primera de ellas es el porqué de la tesis doctoral de la que es heredero este libro. ¿Por qué surgió? Pues surgió después de mi paso por la política, por el noble arte de la política, en la que estuve 8 años de la mano de Miguel Ángel Revilla, a la que le estaré siempre eternamente agradecido por la confianza que depositó en mí y por la libertad que me dio en todo momento en desarrollar determinadas cuestiones, yo creo que importantes. De lo más orgulloso que estoy de la política es de 2 cosas. Una, del plan de ordenación del litoral, de proteger la costa de nuestra comunidad autónoma, y de haber asumido las competencias en materia de justicia, que yo creo que se ha podido dar un salto cualitativo importante en nuestra comunidad autónoma con la gestión por parte de la misma de las competencias en materia de justicia, y eso, insisto, se lo debo a Miguel Ángel y siempre le estaré agradecido por esa confianza en mí. Después de mi paso por la política, como decía, pues uno, cuando se dedica tan intensamente a una actividad como es la política, en la que tenías que estar, no voy a exagerar, las 24 horas del día, pero cerca de 16, 17, y no exagero, pendiente continuamente de determinadas cuestiones, cuando uno deja una actividad tan intensa como la política, resulta que siente, o por lo menos es mi caso, un vacío. No porque el teléfono dejara de sonar, que dejó de sonar, sino un vacío porque tienes que ocupar el tiempo que antes ocupabas en aspectos o en cuestiones distintas. Y yo ocupé el tiempo, en primer lugar, en lo que ha comentado César, en dedicar a hacer deporte con mi amigo Aurelio, que está aquí presente, y en correr maratones y prepararnos a los 100 kilómetros, etcétera, etcétera. Actividad más que recomendable la de hacer deporte, por cierto, porque te libera mentalmente de muchos fantasmas. Y en segundo lugar,
pues tuve la fortuna de que cuando dejé la actividad pública política, retorné a mi puesto como letrado del Gobierno de Cantabria, de que el entonces director general, Javier Uribe, que también está aquí presente, pues me asignara a llevar durante esos 4 años la representación y defensa del Servicio Cántabro de Salud, es decir, de la administración encargada de la prestación sanitaria en nuestra comunidad autónoma, y a partir de ahí, pues involucrarme en aspectos jurídicos sanitarios y entre ellos todo lo relativo a la responsabilidad. Y resulta que de repente cayó en mis manos un supuesto de responsabilidad sanitaria, pero muy diferente a lo habitual, a lo normal. Lo normal era llevar casos de responsabilidad derivadas de, pues vamos a llamarlo de incumplimiento del ex artis o de lo que entendía la gente negligencias médicas y la responsabilidad que podía incumbir al Servicio Cántabro de Salud como organismo autónomo encargado de la prestación sanitaria. De repente cayó, como digo, en mis manos de defensa jurídica, pues un supuesto totalmente diferente, que era de responsabilidad, pero que no era lo habitual. Era un caso del que nació este libro. Un supuesto en el que había nacido una niña con síndrome de Morris, es decir, con un síndrome de indiferenciación sexual, niñas que son fenotípicamente niñas, pero genéticamente son varones, y que presentaba pues una serie de consideraciones o características muy especiales, muy específicas, que se apartaban del régimen normal de la responsabilidad y que me hizo entusiasmarme sobre la materia y decir, bueno, y estos supuestos, que lógicamente acabó en una sentencia en primera instancia y una sentencia en recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en afrontar, pues se ha resuelto, pero se ha resuelto correctamente, dadas las peculiaridades que se establecían. Puede haber alternativas a esa resolución jurisdiccional. ¿Qué derechos tienen los padres ante un nacimiento injusto o lo que pueden considerar como un nacimiento injusto o no considerar como un nacimiento injusto? Y entonces pues me involucré y como tengo el defecto que señalaba antes César, de que cuando me gusta algo pues me obsesiono, hasta me llego a obsesionar con ello, pues empecé a estudiar de la mano del profesor Luis Martín Rebollo pues el derecho americano, el derecho europeo principalmente en Francia, cómo se resolvía en España estas consideraciones y qué alternativas podían existir en esa determinada materia. Con una visión, además, pues en la medida de lo posible, lo más omnicomprensiva posible, factible, y que diera respuesta a las inquietudes que podían surgir desde distintos puntos de vista. Y ese fue el motivo de mi tesis doctoral y el motivo del nacimiento de este libro. La parte médica que decía César, pues la parte médica se la debo fundamentalmente a una persona que está aquí presente, que en los agradecimientos del libro, lógicamente, hago expresa referencia a él, que es el entonces catedrático, bueno, catedrático nunca se deja de ser, catedrático de ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, el doctor de Miguel Sesmero, que está aquí presente, que cuando surgió ese supuesto del síndrome de Morris, pues recurrí a él para que me explicara qué es eso del síndrome de Morris, aunque yo algún pequeño conocimiento muy liviano tenía gracias a la doctora Oria, que se recordará ella de hablar del síndrome de Morris por un supuesto al margen totalmente de lo que es el objeto del libro. Y el doctor de Miguel pues me recomendó la lectura de protocolos de actuación, de la SEGO, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, me involucró un poco en ese mundo tan ajeno a los juristas, pero que tan necesario, lógicamente, para su complementariedad en la redacción de este libro. Y este libro, hoy, para mí es un día importante, porque creo que a partir de hoy cobra mayoría de edad. La patria potestad que he ejercido respecto de él, yo creo que hoy, con el acto de presentación, a partir de hoy, él se va a independizar, y la mayor virtud de su independencia va a ser la utilidad, su utilidad. ¿Y por qué creo yo que este libro va a ser útil? Porque lo he redactado de tal modo y manera que no sea exclusivamente un libro o estrictamente un libro solo jurídico, que sirva para los juristas. No. Este libro, en primer lugar, tiene que servir, y yo creo que va a servir,
para todas aquellas personas que lamentablemente la vida les ha tratado muy mal y para los familiares de esas personas que han nacido con determinadas enfermedades graves, incurables, discapacidades, etc. Un libro que les puede servir de ayuda a cómo afrontar y ejercer sus derechos, porque tienen derechos sobre determinadas cuestiones. Y sorprendentemente, en muchos casos, son desconocidos. Mirad, esta misma semana, cuando iba a Madrid en el tren, resulta que viajaba una de las personas con mayor referencia en Cantabria y también a nivel nacional en el mundo de la dependencia, de las personas que más han trabajado y trabajan para conseguir esa igualdad real y efectiva de las personas que la vida no les ha tratado tan bien como se merecían. Y aproveché y le expliqué a esta persona un poco pues, el libro, que le interesó muchísimo y se quedó sorprendido. Y yo, a su vez, me quedé sorprendido de su respuesta. Cuando yo le explicaba el tema, me dice, pero ¿tendríamos derecho a reclamar? Digo, hombre, en determinados supuestos sí, claro que sí. Y este libro trata de eso. Pero me impactó el que una persona que es referente en el mundo de la dependencia no supiera que pudieran en determinados supuestos de errores de diagnóstico prenatal reclamar. Pues este libro tiene, o yo creo que puede tener gran utilidad para ese conjunto de personas. En segundo lugar, como no, puede ser útil, muy útil y referente para los profesionales del derecho que tengan que acercarse, ya sean abogados, procuradores, compañeros de la judicatura, acercarse a informar, resolver, defender cuestiones relacionadas con la responsabilidad derivadas de errores de diagnóstico prenatal. Y en tercer lugar, tiene también la virtud, con esa independencia que adquiere a partir de hoy, de ser un libro también referente e importante para los profesionales sanitarios. Porque esto no es un libro que tome partida a favor de determinadas cuestiones, no, es un libro que está realizado desde la pura objetividad y del tratamiento jurídico sanitario. Por lo tanto, para los profesionales sanitarios, este libro puede, y a mi juicio debe ser, una referencia en relación a cuáles son sus obligaciones, qué rayas no se pueden traspasar, qué líneas, perdón, no se pueden traspasar, cuándo seré responsable, cuándo no seré responsable. Pues de eso trata este libro. Y aprovecho que está aquí presente, además, el presidente del Consejo Nacional de los Médicos de España, el cántabro Tomás Cobo, y el decano del Colegio de Médicos de Cantabria, Javier Hernández, y muchos de los aquí presentes también son médicos y ginecólogos, obstetras, etcétera, pues para recomendarles el libro, porque en él van a encontrar una referencia y una tranquilidad. Yo, por ejemplo, cuando he tenido a veces algún problema, el hecho de tener información detallada sobre esas cuestiones que me podían preocupar en un momento dado, pues me daba una tranquilidad absoluta de saber que estaba haciendo las cosas bien, correctamente y del modo adecuado. Y por lo tanto, como digo, este libro tiene la gran virtualidad, su independencia se garantiza por su utilidad para las personas desfavorecidas y sus familias, para los profesionales del derecho y para los profesionales sanitarios, porque, como digo, es un libro que marca muy bien las pautas y las tendencias de conducta. Y finalizo. El libro, como no, tiene una dedicatoria. Tiene una dedicatoria muy clara, muy dirigida pues a qué, en primer lugar a las personas que más me han marcado en mi vida, que son, como no, mis padres, mis difuntos padres, Alejandro y Chelo y Consuelo, y también de mi mujer Blanca y mis hijos Pastora, Alonso y Guille. Esa es la dedicatoria del libro, como no podía ser de otra manera. Y en segundo lugar, he querido que este acto de presentación del libro corriera a cargo de dos personas que han tenido muchísimo que ver con la realidad de la independencia de este libro. El profesor Luis Martín Rebollo, que es la persona que me inculcó la pasión por lo público, la pasión por el derecho público, que me inoculó en vena efectivamente que por encima de lo público y del interés público no debe haber nada, preservando el interés particular y privado, y que hizo pues, que me dedicara profesionalmente a algo que me apasiona, que es el derecho público, el derecho administrativo, y que además me dio también la oportunidad de ejercer la docencia como profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria,
que para mí ha sido durante estos últimos años una auténtica satisfacción. Así que muchísimas gracias, Luis, y que además me ha dirigido la tesis y que me ha enseñado algo que yo desconocía, que es a investigar. Cómo se investiga, cómo se sistematizan las ideas, qué es lo que hay que desechar, qué es lo que hay que recoger, etcétera, etcétera, y también a fortalecer el espíritu crítico. El espíritu crítico, pero siempre desde un punto de vista constructivo, que es lo que pretendo en este libro cuando hago propuestas de mejora de la jurisprudencia actualmente existente de la Sala Primera y la Sala Tercera del Tribunal Supremo, desde mi modesta y humilde opinión jurídica. Como digo, muchísimas gracias, Luis. Si Luis me amuebló la cabeza desde el punto de vista del derecho público y de lo que significaba la preservación del interés público y el servicio público, recogió el testigo, como he dicho, Miguel Ángel Revilla, que me posibilitó también manifestarme en el ámbito público y realizar desde la actividad política determinados deseos que tenía yo en materializar en mi comunidad autónoma determinadas cuestiones. Y si Luis me amuebló la cabeza desde el punto de vista del derecho público y del derecho administrativo y Miguel Ángel desde la honradez y la probidad en lo político, he de decir que en el ámbito de la judicatura y de mis funciones jurisdiccionales, pues siempre he tenido un referente claro que es César Tolosa. ¿Y por qué? Porque César Tolosa es una persona, es un juez, que aparte de que fue profesor mío ya en la época de la facultad, pero no de derecho administrativo, de derecho del trabajo, César Tolosa si se caracteriza por algo, es porque, y siempre intento aplicarlo cuando ejercito la función jurisdiccional y la ejerzo ahora en el gabinete técnico, de como apoyo, es aplicar el derecho con sentido común. No hay nada mejor, yo creo que no hay mejor jurista que el que, sobre todo, no el que se sabe todas las leyes, las sentencias, las cita, etcétera, sino el que tiene los conceptos claros y los aplica con sentido común y con proporcionalidad. Y ese sentido común y esa proporcionalidad, el espejo donde me miro es en el de César Tolosa, y por eso quería que yo estuviese aquí presente, porque gracias a él intento, no creo que lo consiga nunca a su nivel, pero intento ser un juez con equidad, con sentido común y con proporcionalidad. Muchas gracias por su asistencia, que de corazón os lo agradezco a todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por dedicar un rato de viernes a venir al Ateneo, y espero que les haya gustado el acto y sobre todo espero que les guste más el libro cuando lo ojeen, lo lean o le echen un vistazo, que por todas partes se puede hacer. Muchas gracias. Perdona, Luis, es que se me ha olvidado una cosa. Rompo un poco el protocolo. Se me ha olvidado que, como muy bien ha dicho tanto César como Luis, aparte de cuestiones jurídicas y cuestiones sanitarias, etcétera, en este libro, hay, o sobre estas cuestiones del aborto, de la eutanasia, el nacimiento injusto, la vida injusta, sobre ellas, estas cuestiones sobrevuelan aspectos morales, éticos, religiosos, filosóficos, etcétera, que yo en todo momento he respetado en este libro, porque este libro bebe de fuentes de todos los ámbitos, es decir, no es un libro que haya inclinaciones partidistas, ni muchísimo menos. He intentado rehuir de esa tendencia tan habitual, como decía hoy el profesor Martín Rebollo, y esas cuestiones éticas, filosóficas, morales, etcétera. Yo tuve la gran fortuna, y muchos de los que fuimos alumnos en Cantabria, durante poco tiempo, pero la gran fortuna de que yo coincidí, que me trasladó esos valores filosóficos y éticos una persona que está aquí presente, que es el catedrático de Filosofía del Derecho Eusebio Fernández, que es una auténtica eminencia en el ámbito de la filosofía del derecho y que con gran acierto pues, nos trasladó a muchos alumnos de la Facultad de Derecho una serie de valores
de los que siempre además he intentado hacer gala. Muchas gracias. Sí,